tenemos que aprender a identificar todo, que de esto van a ver el otro 50%. En la mandíbula vamos a dividirle en varias partes. ¿Ya? Esto es importante que se aprendan todas las partes de la mandíbula. A la mandíbula la vamos a dividir en un cuerpo, que es esto. Todo esto es lo que se llama el cuerpo de la mandíbula. ¿Sí? Lo tienen a la mandíbula, como la mandíbula es bastante identificable, no hay muchas estructuras donde perderse, creo que pueden seguirle el paso a eso. Este es el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo de la mandíbula, hacia el centro, si ven esta eminencia que está aquí, esto que está aquí salidito, si la tienen todos, esto se llama la sínfisis mandibular. ¿Sí? Esto de aquí. Esto se llama la sínfisis mandibular. La sínfisis mandibular es más o menos como la sutura metópica. Es el punto de unión del hueso de la mandíbula, pero que eso ya se dio en el proceso de evolución. Por eso la mandíbula es un hueso único. ¿Ya? Esto no es un hueso par ni nada, la mandíbula es un hueso único. Y lo que tenemos, el vestigio de esa unión primitiva que tuvo, es la sínfisis mandibular. ¿Ya? A nivel de trauma facial, nosotros también marcamos otra zona. La sínfisis mandibular va a estar a la altura o en el medio de los dos incisivos centrales. ¿Sí saben cuáles son los dos incisivos centrales? Ya, a los lados tenemos los incisivos laterales. Estas dos cositas que vienen a los lados se llaman la parasínfisis. ¿Ya? Porque están paralelo a la sínfisis. Parasínfisis, a los lados entre el incisivo lateral y el canino, entre el incisivo lateral y el canino, estos dos hundimientos. ¿Sí? En el centro esto salido sínfisis y lo paralelo a la sínfisis, parasínfisis. ¿Sí? Ya, entonces tenemos todo esto, el cuerpo mandibular, la sínfisis mandibular y la parasínfisis. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más vamos a tener hacia arriba? De una vez en esta zona. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver un poquito para ver si se ve de lado. Ya tenemos sínfisis, parasínfisis, cuerpo mandibular. Hacia los lados, estas dos salientes que tenemos aquí se llaman ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Esto es el ángulo de la mandíbula. O el gonium, también que lo llaman en otras zonas. El gonium, esto se mete de aquí, o el ángulo mandibular. ¿Sí? Cuerpo, sínfisis, parasínfisis, el gonium mandibular. Toda esta base de aquí se llama la basal mandibular. La basal mandibular o la base de la mandíbula. Todo este borde de aquí. ¿Ya? Y hacia arriba tenemos estas dos estructuras verticales que son las ramas de la mandíbula. ¿Estamos? Sínfisis, parasínfisis, basal mandibular, el ángulo de la mandíbula y la rama de la mandíbula. ¿Sí? En la rama de la mandíbula hacia arriba tenemos de las estructuras más identificables hacia acá arriba, que son tres: la apófisis coronoides, que es esta punta. ¿Sí? Esta es la apófisis coronoides. Este hueco de aquí se llama escotadura mandibular o escotadura sigmoide. Este hueco de aquí. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Sí? Apófisis coronoides, que es la punta. Escotadura mandibular o escotadura sigmoide, que es esto. Y esto es el cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? Ya del otro lado. Cóndilo, la cabecita. Escotadura sigmoidea. ¿Sí se ve la manito? Sí. Escotadura sigmoidea y la apófisis coronoides. ¿Por qué son coronoides? Porque es como las puntas de la misma manera. Entonces coronoides. Ya.
apófisis, coronoides, escotadura sigmoidea y cóndilo de la mandíbula. Esta partecita que desciende aquí, de lado y lado del cóndilo de la mandíbula, es el cuello del cóndilo. ¿Sí? El cuello del cóndilo. Regresemos acá. Entonces, estas son las partes más superficiales de la cara externa de la mandíbula, porque la mandíbula va a tener una cara externa, que es todo esto, y una cara interna, que es todo lo que vamos a ver hacia adentro. ¿Estamos? Esos orificios que están ahí. Ya vamos a eso. ¿Ya? Entonces, superficialmente es todo lo que hemos visto, ¿ya? En generalidades, que si te dicen cuáles son las partes de la mandíbula, son estas, ¿no? Sínfisis, parasínfisis, cuerpo mandibular, ramas mandibulares, ángulos de la mandíbula, apófisis, coronoides, cóndilo de la mandíbula y el cuello del cóndilo. ¿Ya? Ahora sí, hacia la cara externa y de ahí sí ya tenemos estructuras más específicas. Luego de la sínfisis mandibular, nosotros hacia abajo vamos a tener una saliente. ¿Sí la ven? Con el Lo Buki, más ¿no? saliente en el mentón. El mentón es la eminencia mentoniana. Lo más saliente, debajo de la sínfisis hay una eminencia mentoniana. ¿Ya? Y hacia los lados están los tubérculos mentonianos. ¿Qué son estos tubérculos mentonianos? Son estructuras rugosas donde se va a insertar las borlas del mentón, o el músculo o borlas del mentón. ¿Ya? Sínfisis aquí, y hacia abajo tenemos la eminencia mentoniana, aquí está como protuberancia, y los tubérculos, que son las partes rugositas del mentón, donde se inserta el músculo, que es las borlas del mentón. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo digo que se llama el músculo? Borlas del mentón. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Sínfisis, abajo de la sínfisis, la eminencia mentoniana, y a los lados están los tubérculos, la parte rugosa del huesito que lo ven ahí, donde se insertan las borlas del mentón. Hacia los lados nosotros tenemos estas líneas. Sí se identifican todos los huesitos que tienen ahí. Ahí está mi huesito para señalarles. Es esto de aquí. Te voy a regar con esto ya. Los que tienen el hueso ahí. Aquí, esta línea que inicia desde aquí, esto desde aquí, y baja por acá así, y viene por acá. No están marcadas en todos los huesos, viene desde aquí. ¿Sí? Esto que viene desde aquí. Más o menos desciende desde la rama hacia acá abajo y de la rama hacia acá abajo. Esa se llama línea oblicua externa. Ahí en la línea oblicua externa, esto de aquí, por debajo del agujero. Esto de aquí, nada más. ¿Ya? Es la línea oblicua externa, es esto de aquí. ¿Ya? Viene desde la rama más o menos de aquí y desciende por debajo del agujero mentoniano. Esa es la línea oblicua externa. La línea oblicua externa va a prestar inserción a tres músculos. Va a prestar inserción al cutáneo del cuello, al triangular de los labios y al cuadrado de la barba. ¿Sí? Cutáneo del cuello, triangular de los labios y cuadrado de la barba. O depresor del labio inferior y depresor del ángulo. Pero es mejor que se aprenda el triangular de los labios y cuadrado de la barba, son más fáciles. Porque el triangular de los labios y cuadrado de la barba en la línea oblicua externa y las borlas del mentón hacia la eminencia mentoniana. ¿Ya? ¿Estamos? La línea oblicua externa entonces va a prestar inserción a tres músculos: al triangular de los labios, al cuadrado de la barba y al cutáneo del cuello o platismo, que es este de acá. ¿Estamos? Ya. Ahí sí, hacia los lados por encima de la línea oblicua externa tienen esos dos agujeros. ¿Ya? Que esos son los agujeros mentonianos. Los dos huequitos que tienen por ahí. Esos son los agujeros mentonianos. En el otro que se ve más claro son estos dos agujeros que están aquí, ¿ya? La línea oblicua externa, que es toda esta línea que viene de aquí y la línea que viene de acá. Ya, los forámenes mentonianos, los agujeros mentonianos, van a dar salida al nervio mentoniano. ¿Qué es el nervio mentoniano? Es la prolongación del nervio dentario inferior, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero va a dar salida al nervio mentoniano. Arterias, venas y nervios mentonianos.
¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Es muy clara la mandíbula, no hay mucho a donde perderse. Hacia arriba, ¿qué tenemos de estos huequitos de aquí, que es toda esta zona? Son los procesos alveolares o alveolos dentarios, ¿no? Para prestar inserción a los dientes, o se alojan los dientes ahí. ¿Está claro hasta ahí, en esta zona? Listo. Eso con respecto al cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Vamos hacia los lados. Hacia los lados, en la cara externa, lo más importante, vamos a ver acá nada más. Lo más importante que es esta zona de aquí rugosa, en el ángulo de la mandíbula, esta zona rugosa, ¿por qué? Porque nos va a prestar inserción al macetero, ¿sí? ¿A qué parte del macetero? A una zona que se llama a la cincha maceterina. La cincha es como una fascia o una parte, la partecita blanca, ¿se acuerdan que les decía que le cubre el músculo? Justo ahí se va a insertar la cincha del macetero. Luego ya veremos que con otro borde se inserta la cincha entérico-macetérica, ¿ya? ¿Qué es más importante de la cara externa arriba? Bueno, la apófisis coronoides que ya les dije, el cóndilo de la mandíbula y el cuello del cóndilo abajo, ¿sí? La escotadura mandibular o escotadura sigmoidea acá arriba. ¿Qué es importante también de la mandíbula? Que el borde posterior de la mandíbula, de la rama mandibular, perdón, va a estar asociada a la glándula parótida que va a estar aquí, ¿sí? Justo aquí va a estar la glándula parótida. ¿Qué es la glándula parótida? Es una de las 3 glándulas salivales mayores por donde producimos todas nuestras salivas, ¿ya? Entonces, uno de los puntos de referencia de la glándula parótida es el borde posterior de la rama mandibular, ¿ya? Eso hacia la rama. También porque es importante, porque hacia atrás, acá en esta zona, se inserta el ligamento estilomandibular. ¿Se acuerdan del ligamento estilomandibular? El ramillete de Riolan. ¿Ya? Por eso es importante el borde posterior de la mandíbula, porque aquí se va a venir insertado el ligamento desde la estiloides hacia la mandíbula, se inserta en el borde posterior de la rama de la mandíbula. ¿Ya? ¿Está claro ahí? ¿Sí? Aquí lo importante es esta zona rugosa del ángulo, ¿por qué? Porque se va a insertar aquí la cincha del macetero. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. Eso respecto a la cara externa de la mandíbula. Vamos hacia la cara interna de la mandíbula. Hacia la cara interna de la mandíbula, si nosotros la sostenemos ahí en el centro, vamos a tener, bueno, en esas no está, pero hay 4 salientes. Justo en la cara interna les voy a hacer, bueno, si lo ven, sí se identifican dónde están, ¿no es cierto? Ya, aquí en esta zona, en sus huesitos, a esta altura más o menos, aquí deberían estar, se llaman apófisis geni. Son 4, ¿ya? Que deberían estar así más o menos. Así se lo digo, ¿no? Sí. Deberían estar aquí 4 apófisis. 2 apófisis geni superiores y 2 apófisis geni inferiores. También la llaman en el libro apófisis mandibulares. Es más fácil que se las aprendan como apófisis geni. ¿Por qué? Porque las apófisis geni superiores sirven para inserción arriba del músculo genio-gloso y abajo al genio dioide, ¿ya? Por eso son geni, las apófisis. Para que se inserte arriba el genio-gloso, aquí está escrito, arriba las geni superiores para el genio-gloso, el músculo, y las geni inferiores para que se inserte el genio dioide. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Al lado de las apófisis geni, en esta zona, hay un hueco. Bueno, a cada lado hay un hueco y acá hay otro huequito. En las alturas es como una fosa. Esa fosa es la fosa sublingual. ¿Para qué? Para alojar la glándula sublingual. ¿Sí? En esta zona se aloja la glándula sublingual. Todo esto se va a estar alojando la glándula sublingual, que es otra de las glándulas salivales mayores. Nosotros tenemos 3 glándulas salivales mayores: la parótida, la sublingual, la submandibular y la submandibular. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se aloja
la glándula sublingual en la fosa sublingual. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, ¿qué nomás vamos teniendo hasta el momento? Apófisis geni superiores, apófisis geni inferiores. Superiores para el genio gloso, inferiores para el genio ioideo. ¿Por qué es genio gloso? Porque va desde la apófisis geni superior hacia la lengua. En cambio, el genio ioideo va desde la apófisis geni inferior hacia el ioideo. ¿Ya? Todo se relaciona. Entonces, genio gloso, genio ioideo. Gloso hacia la lengua, ioideo hacia el hueso ioides. ¿Sí? ¿Está claro? Hacia los lados de las dos apófisis geni, esas dos fosas grandes, esos dos huecos que encuentran en sus huesos, son las fosas sublinguales para alojar a qué? A la glándula sublingual. ¿Ok? Ya. Hacia los lados, hacia atrás, en cambio, en los dos extremos, en esta zona de aquí, ustedes se palpan hacia aquí el cuerpo de la mandíbula, hacia adentro, por debajo de su mandíbula, aquí, en esta zona de aquí, todo este huequito de aquí, desde acá atrás, más o menos debajo del premolar. ¿Sí saben que segundo premolar, primer molar y segundo molar, ya? Desde el primer premolar hacia el segundo molar, este hueco de aquí es la fosa submandibular. Lo mismo del otro lado, fosa submandibular. Fosa sublingual, fosa submandibular es todo este hueco de aquí. ¿Ya? ¿Para qué? Para alojar a la glándula submandibular. ¿Ya? Para enojar. La glándula submandibular. Fosa sublingual para la glándula sublingual. Fosa submandibular para alojar a la glándula submandibular. En algunos libros la encuentran como glándula submaxilar. Pero es ¿por qué? Porque antes se le decía maxilar superior y maxilar inferior. Entonces le decían glándula submaxilar inferior. Ya esos términos ya desaparecieron y es arriba maxilar, abajo mandíbula, ¿ya? Entonces aquí es glándula submandibular. ¿Estamos? Entonces ya encontramos tres zonas, ¿no es cierto? El borde posterior de la rama mandibular está en relación con la glándula parótida. La fosa sublingual aloja la glándula sublingual y la fosa submandibular aloja la glándula submandibular. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener en esta zona? Aquí, en este hueso de acá, a ver si se identifica, pero es todo esto que discurre debajo. Aquí es donde está. Todo lo que baja desde esta es la esquina de espinal, la vemos luego. Todo lo que recorre de aquí, déjame ver si en ese hueso está. No está muy identificado, pero corre desde aquí adentro. Si ven que aquí se forma desde, esta es la línea oblicua externa que les dije, ¿no es cierto? Acá sube y si ven como que se hace como un triangulito en el huesito. Si ven que es un triángulo, ¿no es cierto? Eso se llama el trígono retromolar. Desde este trígono, el borde interior de este triángulo, de este trígono, hacia adentro cae, esa es la línea oblicua interna, ¿sí? Y desciende desde aquí, como lo ven, hacia acá, es esto de aquí. ¿Ya? Esta línea oblicua interna también la llaman línea miloioidea. ¿Para qué es la línea miloioidea? Para que se inserte el músculo miloioide. ¿Ya? Préstame ese hueso de una vez porque aquí tampoco está marcado. Déjame ver si aquí se ve. No se lo ve aquí. Pero debajo de esta línea miloioidea, que viene así, debería estar recorriendo para acá. Debe haber un surco. Hay un hueco debajo de la línea miloioidea. Este es el surco miloioide. ¿Ya? Tenemos línea oblicua externa, ¿sí? Línea oblicua interna, y abajo de eso hay un surco que es el surco miloioide. ¿Ya? ¿Qué está en el surco miloioideo? Arteria, vena y nervio miloioideo, que le van a dar ¿qué? La irrigación y la inervación al músculo miloioideo que va a estar aquí arriba. ¿Ya? Entonces tienes la línea miloioidea y por debajo debería estar el surco, que aquí no se lo ve. ¿Ya? Línea miloioidea, surco miloioideo. En la línea miloioidea se inserta el músculo y en el surco se va a insertar la van, arteria, vena y nervio miloioideo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? De cortocircuito. ¿Sí?
¿Está claro? Sí, sí. Sí, no hay mucho donde perderse en la mandíbula. ¿Qué más vamos a tener? Hacia la cara interna, igual tenemos otra zona, una puntita saliente ahí y un huequito. ¿Sí ven? En todos los huesitos tenemos una puntita y un huequito debajo de esa puntita. ¿Sí lo identifican? Aquí. Esta espina de aquí y esta espina de acá, ¿ya? ¿Sí? Hacia la cara interna de la rama. Hay una punta ahí saliente. Aquí, justo aquí. Esta punta, ¿ya? ¿Qué es esta puntita de aquí? Se llama espina de Spix o língula. Esa es muy importante. Espina de Spix. S-P-I-X. O língula. ¿Por qué es importante aquí esta espina de Spix? Porque aquí se inserta en cambio el ligamento esfenomandibular, primerito. ¿Ya? En la espina de Spix se inserta el ligamento esfenomandibular. Detrás de la espina de Spix hay un hueco. ¿Qué es el conducto alveolar inferior o el conducto dentario inferior? ¿Qué va a pasar por aquí? El nervio alveolar inferior o el nervio dentario inferior, que es un ramo del nervio mandibular, que es el que va a dar ¿qué? La sensibilidad a toda esta zona de aquí. ¿Ya? Entonces el nervio alveolar inferior o el nervio dentario inferior pasa por aquí y termina saliendo por acá, por el foramen mentoniano. Por eso el nervio mentoniano es la prolongación del nervio dentario inferior. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. ¿Qué más nos falta hasta esta zona? Hacia atrás, debajo de la apófisis coronoides, nosotros tenemos una zona de inserción que va a insertarse aquí el músculo temporal. ¿Ya? Hacia la coronoides, en la cara interna de la coronoides, se inserta el músculo temporal. ¿Ya? Hacia la cara interna, en cambio del cóndilo, ¿sí? En esta zona, se inserta el músculo pterigoideo externo. ¿Ya? Por eso es importante esto de la mandíbula, porque aquí en esta mandíbula se van a insertar los músculos de la masticación. ¿Ya? Entonces, el temporal se va a insertar hacia la coronoides, el pterigoideo externo hacia el cuello del cóndilo, ¿sí? Y el pterigoideo interno, en cambio, hacia la cara interna del ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Hacia la cara externa, ¿cuál era? El macetero. Macetero, pterigoideo interno, temporal y pterigoideo externo. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego cuando veamos músculos, hay una inserción, hay un recorrido y hay un origen. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Y eso es toda la mandíbula.